y yo tenía que irme a graduar con mi peladita lactando y yo dije, ay, ¿qué es esto? Ya no más, ¿ya para qué? Porque además yo ya sentía que mi pasión ya no era esa. Del momento más difícil que yo viví, que fue que me echan de mi trabajo en televisión, que fue el último que tuve, que fue en CMI, cuando yo estaba embarazada, y yo me fui a la casa sin trabajo, con una muchachita en la barriga, quien me iba a contratar, qué iba a hacer de mi vida. Y de ahí surgió mi idea de crear esta comunidad en redes sociales, que hoy en día es mi proyecto de vida. En ese momento ni siquiera existía el término influenciador, ¿no? Eso no existía. Exacto, yo me acuerdo. Eso no existía. Y de repente empiezo yo a hablarles de maternidad a esta cantidad de hombres que me seguían por las portadas de la revista, por Soho, por Don Juan, por lo que fuera. Y empiezo yo a hablar de maternidad y todo el mundo se fue. O sea, mis redes se desplomaron. Yo pasé de tener 30.000 seguidores a 10.000. O sea, a nadie le interesaba lo que estaba pasando conmigo. Pero yo empecé a tener una comunidad desde muy temprano. Y cuando un día me levanté y yo dije, tengo 100.000 mamás o mujeres que están interesadas en ser mamás, yo dije, pues este es mi tema y aquí voy para adelante. Que me apareció en la mente hoy, que quiero decir que es que yo no le voy a gritar a mis hijos, no, ¿por qué no les grito? ¿Por qué lo hago? Y así mismo generar esa credibilidad alrededor de lo que yo estaba diciendo, que creo que hoy en día es mi asset más importante, porque creadores de contenido todos los días nacen, todos los días surgen, pero realmente, ¿quiénes tienen credibilidad? Y para mí, María Clara, la credibilidad es la única forma en la que uno va a lograr sobrevivir en este océano enorme que son las redes sociales. Y cuando uno hace contenido tan curado, también me he dado cuenta, tan producido, la gente se da cuenta cuando hay una cámara, cuando hay una luz, cuando todo está pensado y el movimiento de pelo está cuadrado, la gente ya se aburre de eso, y la gente quiere de verdad el contenido más real. Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio de Ver Podcast y esta vez con una súper invitada que todos hemos visto en televisión, la vimos en Suite, en estilo RCN, bueno, en CMI, pero ahora, hoy en día la vemos desde lo digital, desde sus redes sociales, contactando con una comunidad. Bienvenida, María Clara Rodríguez, qué rico tenerte aquí hoy. Pues me encanta, y sabes que me gusta que, increíble que llevo yo tanto tiempo fuera de televisión y yo sé que la gente todavía recuerda ese paso mío por ahí, entonces me encanta que hayas iniciado así. Bueno, no, empecemos por lo que es. Yo me acuerdo en la universidad, porque María Clara y yo estudiamos juntas, Ajá. me acuerdo que si había alguien que fuera pilo y que le fuera perfecto en la universidad, era María Clara. Politóloga, estudió Relaciones Internacionales, y cuando tú estás en la universidad seguramente tú no te imaginabas tu vida como te la imaginabas hoy. Pues nunca, pero yo creo que eso ha sido de los aprendizajes más grandes de mi vida, que uno a veces hace tantos planes y se imagina tantas cosas, que al final eso simplemente está acá, pero a la hora de materializar las cosas eso es otro cuento. Yo efectivamente estudié ciencia política, hice varios semestres de relaciones internacionales, esa sí nunca la acabé, porque cuando iba a terminar la carrera, Meli, yo ya tenía a mi bebé y yo tenía que irme a graduar con mi peladita lactando y yo dije, ay, ¿qué es esto? Ya no más, ¿ya para qué? Porque además yo ya sentía que mi pasión ya no era esa. Fui descubriendo pasiones distintas a medida que llegaron mis hijos. Pero claramente yo nunca me hubiera imaginado que iba a hacer esto que estoy haciendo ahora, que es crear una comunidad de mamás en redes sociales, mucho menos presentar en televisión y mucho menos pues haber sido esa persona tan diferente a lo que a mí me programaron para hacer, que era una persona súper estudiosa, académica, mejor dicho, o sea, lo más pilo de la vida, y realmente creo que un día mis papás miran y dicen, pero yo ¿para qué invertí tanto en esta muchachita? Yo me acuerdo, bueno, cuando fue todo lo de CMI y demás, que tú sales de la televisión y tú eres como de las primeras personas que uno recuerda que se volcaron a lo digital. Sí. Y en ese momento no era como hoy, que hoy en día le dicen a alguien, bueno, usted votes a lo digital y la gente dice, me arriesgo. Ese momento, ¿cómo fue? Ay, ese momento es el mejor de mi vida porque del momento más difícil que yo viví, que fue que me echan de mi trabajo en televisión, que fue el último que tuve, que fue en CMI, cuando yo estaba embarazada, y yo me fui a la casa sin trabajo, con una muchachita en la barriga, quien me iba a contratar, qué iba a hacer de mi vida. Y de ahí surgió mi idea de crear esta comunidad en redes sociales, que hoy en día es mi proyecto de vida. En ese momento ni siquiera existía el término influenciador. Eso no existía. Exacto, yo me acuerdo. Eso no existía. Eso había una cantidad de personas que dijeron abramos Instagram porque era además como lo único que también existía en el momento. Facebook por ahí. Y gente poniendo cosas porque sí, como un álbum de fotos, pero realmente no había un trabajo que se desprendiera de las plataformas digitales. Entonces yo en mi desparche de la casa, aburrida, deprimida y con toda la humillación que significó para mí que me hubieran a mí botado de mi trabajo estando en embarazo, yo empecé en mi desocupe a contar lo que me estaba pasando a mí en la panza. Es decir, mira,
ya no tengo que contar a quién voy a entrevistar, ya no tengo que contar a ya nadie le va a interesar si levanto la cola con tal máquina en el gimnasio. Pues de pronto ahorita lo único que tengo que contar es qué crema me echo en la panza para que no me salgan estrías, Meli. Y así fue que empezó todo. Entonces yo empiezo a contar mi historia en redes sociales. Yo en ese momento estaban haciendo Instagram, yo creo que tenía por unos 30,000 seguidores, pero seguidores que estaban interesados en verme a mí aquí sentada así con una minifalda regia presentando, ¿no? Y de repente empiezo ya a hablarles de maternidad a esta cantidad de hombres que me seguían por las portadas de la revista, por Soho, por Don Juan, por lo que fuera, y empiezo a hablar de maternidad y todo el mundo se fue. O sea, mis redes se desplomaron. Yo pasé de tener 30,000 seguidores a 10,000. O sea, nadie le interesaba lo que estaba pasando conmigo. Entonces, ahí yo de verdad dije, esto no va a tener un futuro. Ahora sí, de verdad, todo trabajo, no hay redes, no hay nada, la gente se fue, a nadie le interesa. ¿Y cómo te parece que a medida que yo empiezo a seguir contando esta historia, esto se volcó a crecer como una bola de nieve? Esas 10,000 personas que quedaron empezaron a crecer hasta que yo, en 3 meses, por ejemplo, yo tenía como unos 100,000 seguidores. Pero 100,000 seguidores que estaban interesados en lo que yo estaba hablando. Yo empecé a formar un nicho desde muy temprano, cosa que tampoco se hablaba en el momento, porque la gente estaba contando en redes sociales lo que hacía, lo que comía y lo que pensaba y posteaban fotos de lo que fuera. Pero yo empecé a tener una comunidad desde muy temprano. Y cuando un día me levanté y yo dije, tengo 100,000 mamás o mujeres que están interesadas en ser mamás, yo dije, pues este es mi tema y aquí voy para adelante. Me llama la primera marca a mí a decirme cuánto me cobras por una pieza de blog y yo pues me ataqué de la risa porque yo decía, ¿cómo es de que van a pagar a mí por postear en redes sociales? Eso no pasaba, Meli. Claro. Yo fui la primera persona, como tú lo dices, que en este país se atrevió a hablar de la maternidad y ahí empezaron a llegar las marcas y ahí yo dije, pues esto no solamente va a ser mi desbarrio ahorita que estoy embarazada en la casa sin hacer nada, sino que qué tal esto sea mi proyecto de vida y aquí voy. María, tú dices algo muy importante y es que mucha gente le pasa eso, que se le va a su comunidad, pero tú dices, bueno, pero yo estoy embarazada, o sea, yo no puedo decir, no, ya no voy a hablar de esto. O sea, claro, tengo que seguir hablando. Lo que pasa es que, ¿sabes yo qué descubrí en ese momento? Que esto de crear contenido, uno no puede sentarse a planearlo. Esto no es como que uno un día dice, ¡ay! Nadie está hablando de autos, yo voy a hablar de las partes automóviles y de cómo desbarar un carro en carretera, si es que no es algo que a mí me esté pasando, de lo que yo tenga conocimiento y que a mí me apasione. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy en día, la gente empieza a crear contenido, yo creo que el más común es el del lifestyle, y lifestyle es todo, pero al final, ¿a dónde estás llegando? ¿Tú con quién estás conectando? Entonces, claro, a mí me estaba pasando eso todos los días y todos los días tenía cómo generar ese contenido porque era mi pasión, tenía conocimiento y pues había un público que estaba deseando ese tipo de conocimiento. Yo creo que algo importante, María, que yo lo conozco, pero me parece chévere que la gente que nos está viendo lo conozca y es que tú te has preparado, o sea, tú no has sido irresponsable en dar información sobre la maternidad, lo que tú crees o lo que te ha funcionado, sino tú realmente tratas de profundizar más. Claro, cuando yo me doy cuenta que hay unas personas que están creyendo en lo que yo les digo. Yo como afortunadamente había sido siempre tan académica, tan juiciosa en la universidad y yo decía, si yo voy a hablar de algo, yo tengo que tener la propiedad para hacerlo, tengo que tener el conocimiento para hacerlo. Entonces lo mismo hice con mi desparche de redes sociales. Yo dije, si hay alguien que me está siguiendo y me está preguntando a mí, yo cómo le voy a decir ni idea, oye, y pregunte o cómo me voy a inventar algo. Entonces yo desde muy temprano empecé a estudiar, por ejemplo, crianza respetuosa, que era algo que a mí me apasiona porque yo decía, bueno, ya van a nacer mis hijos y si yo les voy a contar a los demás cómo lo estoy haciendo yo, no lo quiero contar únicamente de que me apareció en la mente hoy, que quiero decir que es que yo no le voy a gritar a mis hijos, no, ¿por qué no les grito? ¿Por qué lo hago? Y así mismo generar esa credibilidad alrededor de lo que yo estaba diciendo, que creo que hoy en día es mi asset más importante, porque creadores de contenido todos los días nacen, todos los días surgen, pero a veces disparan a muchas partes y son personas que quizás son conocidas en redes simplemente porque son bonitos, populares, porque tuvieron un video viral, porque la razón que quieras, pero realmente quienes tienen credibilidad. Y para mí, María Clara, la credibilidad es la única forma en la que uno va a lograr sobrevivir en este océano enorme que son las redes sociales. María Clara, llega la primera marca, ¿te acuerdas cuál fue esa primera marca? Pero por supuesto, ¿cómo olvidarlo? Fue Crystal, es el grupo. Es un grupo antioqueño que tienen Baby Fresh, que tienen Punto Blanco, que tienen Jeff. Y como yo estaba embarazada, querían que yo hablara de Baby Fresh, que es su ropa de niños chiquitos. Ya después, yo trabajé con ellos 6 años, imagínense. Desde hacer una pieza de blog hasta luego hacer contratos anuales con ellos durante 6 años, hasta que mis hijitos ya no cabían en esa ropa y ya pasamos a hablar de su siguiente marca, que era Jeff, y bueno, ya hasta ahí llegué. Pero fue, imagínate, 6 años de trabajo que a mí me dieron. Para mí era una locura pensar que me iban a pagar por lo que me apasionaba.
nace Matilde y entonces empieza a ser Matilde también un personaje. Y me imagino, o quiero que me cuentes, digamos, hay gente que te diría, no pongas a tus hijos, o cómo las vas a exponer ahí, cómo fue ese momento que... Pues imagínate que yo creo que es el tema del sharing, como lo llaman hoy en día, que es estos padres que estamos compartiendo la vida de nuestros hijos a medida que crecen y que usamos un poco lo que va sucediendo en la cotidianidad para crear ese contenido. Hay mucha gente que lo critica y yo entiendo, porque claramente esto es exponer tu vida privada de alguna manera, pero yo siento que yo tomo un propósito mayor con esto y que yo lo estoy mostrando a mis hijos porque sí, porque es que mira tan lindo, o mira que lo voy a exponer en algo que realmente después le pueda causar un problema porque pueda ser usado para burla o que pueda ser usado en su contra. Yo no publico cosas de su vida privada que yo sé que los puede afectar, no publico dónde estudian, a dónde van, dónde vivo, porque claramente hay que cuidar la seguridad de los niños. Pero cada vez que a mí me cuestionan como no te da miedo mostrar a tus hijos, y yo digo, pero pues es que al final yo tengo un propósito mayor, y segundo, tampoco es que yo los esté exponiendo de forma tal que todo el mundo sepa qué hacen, dónde comen, o si lloraron, o si alguien les hizo bullying, o si ellos la embarraron en el colegio. Yo creo que siempre tiene que tener un límite, pero siempre y cuando yo sienta que yo tengo un propósito al mostrar esto, yo siento que está haciendo mucho mejor. El bien es mayor que el problema o la preocupación que me puede generar. Adicional a eso, es algo que hemos concertado con mi esposo, que también, pues por supuesto, tiene toda la potestad de algún día decirlo, quiero que se muestre esto, y ha pasado, y con ellos también lo hablo mucho. Hay días que ellos dicen, mamá, no quiero que me grabes, y yo entiendo perfectamente, es parte del respeto, pero estoy segura que con todo lo que hemos hecho, con todo el contenido que hemos generado, yo estoy segura que ellos mismos mañana, cuando estén más grandes, me van a decir a mí, mamá, qué chévere que a través de esa historia de mi caída de diente, o a través de la historia de cuando lloré, cuando pasó tal cosa, sé que ayudamos a más personas, porque sé que ellos entienden mi trabajo de esa manera. No, y aparte, toda la memoria de la familia va a estar en las redes sociales de por vida. Aparte, delicia. Pero totalmente, es que mira que todo el día nos están pasando, todos podríamos generar contenido todos los días, Meli. Lo que pasa es que entendemos lo que pasa cotidianamente como eso, que es cotidiano y que a nadie le va a importar, y todo el mundo quizás se va a sentir identificado con tus historias. Entonces a mí me parece fantástico también irme hacia atrás y decir, mira, ya se me ha olvidado a mi hijo cómo decía esta palabra, y ahí está, es divino. María, hay un tema que me parece, es el tema de la comunidad, y es esa responsabilidad, y es cómo esa gente empieza a quererte, te vuelves un referente, y cómo tú todos los días tienes una responsabilidad grande, o sea, dejar a esa comunidad o no he publicado. ¿Nuestra comunidad qué? O sea, ¿cómo? Mira, eso para mí es la clave de esto. Yo creo que lo decía ahorita un poco anteriormente, y es que las redes sociales también van a mil. Eso es una cosa que a mí, lo creo que me preocupa muchísimo. Yo hoy en día vivo de esto es mi proyecto de vida. Yo con esto pago mis deudas, mis sueños, mis viajes, el colegio de mis hijos, todo lo que yo tengo que aportar aquí a la casa. Pero esto va tan a mil que uno no creas que hay días que se levante y dice, ¿qué irá a pasar con esto? ¿Será que eso sí tiene futuro? ¿Será que me dedico a algo más? ¿Será que hago? Y, no, para mí eso es en este momento mi entrada principal de todo, de creatividad, también con lo que vivo. Pero entonces a mí siempre me queda aquí grabado lo que acabas de decir, comunidad, comunidad, comunidad. La comunidad es un tema que, si bien tú lo piensas en tema digital, que es intangible, al final se termina siendo tangible, porque yo, por ejemplo, he trasladado todo ese tema digital a tener algo mucho más físico, de contacto con las mamás. Entonces, a todas esas personas que me siguen en redes sociales, que son comunidad, que son gente que sabe quién soy, de qué hablo, que son de nicho, que les interesa exacto si me desaparezco, si yo estoy bien, si mis hijos algo les pasó, es decir, que tenemos un contacto directo todos los días, y con quien no solamente yo les boto contenido, sino con quienes tengo conversación. Yo a esas personas a nivel digital las he trasladado al festival de mamás que tengo, que se llama Mommy Fest, y es un festival donde yo anualmente las congrego a todas las que quieran ir, y tenemos conversaciones directas, y les llevo conferencistas, y tenemos un espacio donde nos conocemos. Entonces, el tema de tener comunidad hoy en día en redes sociales, para mí es como el seguro de que tu vida en redes sociales tenga una longevidad importante. Porque si tú no tienes comunidad, de repente a la gente le importa saber qué tienes, pero no le importa más allá tu persona y tú qué haces ni tu futuro. Entonces esa gente se va a ir porque ya mañana no le interesa la moda. Eso es lo que hay que hacer hoy en redes sociales, y para mí es de verdad lo que nos va a dar longevidad. De que la gente ve tanto sobre ti que al final siente que te conoce de siempre. Siente que te conoce tanto, que esto también, cuando uno lo traslada a la vida real, encontrarse con una seguidora, y que en vez de ir a pedirte una foto, como me pasaba a mí antes que trabajaba en televisión, que era no sé quién es, pero aparece en televisión y venga y le tomo una foto, y ya, hoy en día, de repente,
de repente se acercan y ni siquiera me piden la foto, pero van y me dan las gracias y me dicen gracias a ti, María Clara, y a la historia que contaste con Santiago, sabes que salvé mi matrimonio. Gracias a ti, María Clara, y a ese video que publicaste hace tiempo en YouTube, mis hijitos pudieron dormir. Entonces esto es realmente de crear una conexión emocional con la persona y que sienten que te conocen, al punto que, por ejemplo, también me ha pasado que yo no publico mucho de mi familia afuera de mi núcleo, que son mi esposo y mis hijos. Entonces, cuando me refiero a eso, te estoy hablando de mis hermanos, de mis papás, de mis suegros, pero esto es tan bonito que a veces la gente incluso los ve y me mandan fotos y me dicen, mira, yo ya conozco a tus papás y siento como si los conociera, pero bueno, me da un poquito de pena llegar. O sea, se crea una relación que, a pesar de que es tan intangible a nivel digital, sí lo puede uno volver algo muy importante a nivel tangible. Hay algo que cae muchas veces del influenciador, y es que le empieza a crecer y empiezan a crecer las marcas y a crecer las posibilidades económicas y empieza a aceptar todo. Sí. Y se le olvida su esencia. ¿Te ha pasado que tú tengas que decir, no, chévere, gracias la propuesta, pero esta no soy yo y esto traiciona a mi comunidad? Me ha pasado muchas veces. Hay dos casos distintos, ¿cierto? Y tú tienes razón. Yo creo que hay un gran, ¿cómo lo digo? Un gran reto que quizás los influenciadores tenemos que superar. Y es que cuando uno ya ha logrado una comunidad importante o un nivel de seguidores importante o un reconocimiento importante en redes sociales, empiezan a llegar las marcas y corren el peligro de volverse un mercado persa. O sea, ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque claramente a quién no se le van a abrir los ojos cuando de repente tú estás facturando $1 y tu facturación sube a $10. Tú dices, maravilloso, esto fue, pero claro, hay unos donde tiene que hacer ese balance de decir, me voy a dedicar a esto, y eso implica no solamente que yo voy a ganar un dinero importante, sino que quizás pueda trabajar con marcas que no son tan afín a mi comunidad y a mí, pero también que otra cosa que la gente ve mucho menos, y es que tú sacrifiques un poco ese contenido orgánico que estás haciendo, porque pues claramente todos tenemos un límite de trabajo y yo no puedo dedicarme a hacer 5 reels a la semana o 5 publicaciones comerciales porque voy a estar sacrificando mi tema orgánico, y ahí la gente se desconecta completamente. Eso por un lado. Y lo segundo también es uno entender que efectivamente hay que decir que no, que hay cosas que te van a perjudicar mucho más, no solamente porque te están quitando esa posibilidad de contar orgánicamente lo que pasa en tu vida, porque te roba tiempo, porque te roba espacio en tu parrilla digital, sino porque de repente la persona va a decir, es que esta marca no tiene nada que ver con ella y yo sé que esto es publicidad que no es sincera. Y otra cosa que también a mí me ha parecido increíble descubrir, que yo a veces trabajo con marcas que digo, yo sé que de pronto esto a la gente no le va a gustar mucho, pero la verdad es que yo la consumo, y la verdad es que entonces a mí me parece muy jocoso pensar la imagen mental que muchas veces la gente se hace de ti, ¿no? Es como que María Clara seguramente debe comer muy saludable, María Clara seguramente jamás iría a mercar a San Victorino. Entonces me da mucha risa cómo ese colectivo se forma una imagen tuya que la mayoría de veces, sí, claro, concuerda porque es lo que tú estás mostrando, pero también se aleja de la realidad. Entonces me pasó con una marca el año pasado con la que yo dije, yo sé que esto va a terminar en un problema, porque es una marca que tiene azúcar añadida, y yo hablo mucho de, oigan, cuidémonos, pero pues yo nunca he dicho, no le den azúcar a sus hijos, no le den nada de dulce. Yo nunca soy esa persona que sataniza los alimentos, y cuando publiqué esa marca efectivamente me dijeron, eso es mentira, y yo le decía a la gente, mira, está en mi alacena, yo lo hago, y esto tenemos que entenderlo todo, que esos ideales de persona que nos montamos en redes sociales están muy alejados de la realidad. Hay un tema que yo he visto en tus redes sociales, es que tú eres de los pocos influenciadores, digamos, que han sabido diversificar el contenido. Entonces tú tienes un contenido para TikTok. De hecho, Clara María, extraño, ¿qué pasa? Sí. Clara María, bueno, Clara María era muy chévere. Tienes un contenido para Instagram, tienes un contenido para YouTube. Sí. Y sacaste ahorita el contenido con los niños del podcast, ajá. Entonces, cuéntanos, digamos, ¿hay una estrategia detrás de eso? ¿Tienes un grupo? ¿Eres tú sola con Santiago? ¿Cómo es la cosa? Sí, yo he tenido a lo largo yo llevo 8 años en redes sociales, y en 8 años pasan muchas cosas. Esto es como una empresa, y el día en que uno maneje esto como una empresa, uno tiene futuro. Si ustedes están viendo y quizá quieren arrancar el mundo de los influenciadores, o ya lo son y están pensando en crecer, si ustedes no toman esto en serio como una empresa, esto de verdad les va a durar 3 años y quizás se volvieron millonarios, se volvieron virales, pero de ahí para allá pues uno tiene que pensar en el futuro y no pensar que eso es algo temporal. Entonces eso fue lo que yo hice con mi empresa, afortunadamente con la compañía de mi esposo, porque él es administrador de empresas y es un hombre muy pilo a nivel financiero y de planear y de crear empresas. Yo la verdad no tenía ni idea de esto. Solo un día me dice, si tú quieres tener lo que se acaba de decir, tú tienes futuro, tú tienes que planear, y tú tienes que año a año sentarte y decir en qué fallé, para dónde voy, qué voy a hacer, qué voy a cambiar y cómo va a ir evolucionando tu producto, que es un producto digital que
es postear y que la gente esté enganchada, pero también es mi festival de mamás, pero también es mi línea de shampoos, pero también es el podcast que hago y todas las cosas que a mí me están generando ingresos. Y todo eso tiene que ir evolucionando a medida que uno va evolucionando. Porque yo no podía quedarme, Meli, hablando toda la vida de la lactancia, del tetero y del pañal y de cómo evitar que se le queme la cola al bebé. Yo no podía quedarme en lo mismo porque eso tiene que ir evolucionando. Así como cualquier empresa, hace 10 años quizá te vendía un tipo de papitas y hoy en día evolucionó porque sabe que la gente necesita algo diferente y está vendiendo otro tipo de papitas, sin gluten, sin aceites vegetales, yo qué sé. Eso mismo nos toca a los influenciadores. Entonces yo un día sentí un bajón en mis redes impresionante. Me senté con Santiago a analizar y yo dije, claro, la comunidad conmigo ha ido creciendo y ya ellos no quieren hablar de los mismos temas de bebés. Entonces, ¿qué más le metemos ahora? Hablemos no solamente de niños, sino que hablemos de familia. Entonces entra él como personaje a mis redes sociales que toda la vida había sido súper reacio a aparecer y hoy en día lo hace porque nos sentamos a pensar y dijimos, los niños crecen y de repente ya para uno no es tan interesante el niñito de 6 años o 7 años que uno sabe que se fue al colegio y allá va a sobrevivir, como era interesante el niñito chiquito que tú muestras y tienes 50,000 likes porque sí. Entonces, ¿cómo hacemos para generar otro contenido que a la gente le interese? Entonces, ahí llegamos a, ok, ya no hablemos únicamente de familia, luego ya no hablemos únicamente de recién nacidos, luego hablemos de crianza, luego ahora de familia y quién sabe de aquí a 5 años qué otra cosa se me ocurre a mí hablar. Eso por un lado. Y por otro lado, entender que, claro, cuando yo nací en redes sociales, yo nací con Instagram. Y luego llega TikTok y luego la gente empezó a generar ingresos brutales con YouTube. Entonces, pensar en diversificar porque el tema digital, uno dice esto viene para siempre, pero el día de mañana, ¿qué pasa si ponle tú hay un shutdown en Instagram? Porque no me pregunten por qué, porque eso puede pasar, porque todas son posibilidades. Entonces, ¿qué hacemos las personas que tenemos ingresos de ahí? Hay que mirar y migrar para otros lados. ¿Qué tal que el día de mañana la gente se canse, se aburra de una plataforma? Pues toca estar presente en otras. Si es que yo estoy viendo eso como un trabajo a futuro. Eso fue lo que hice. Y además que gente que de pronto empezó a seguir porque estaba embarazada, pues hoy en día sus hijos también crecieron, ya están en otra necesidad. Exacto, entonces tienes otra necesidad. Cuando nació TikTok, por ejemplo, creo que para nadie es un secreto que TikTok es una plataforma mucho más de los Gen Zs. Estas personas van a tener hijos, estas personas se van a reproducir, se van a casar, aunque digan que no quieren, pero seguramente a algunos les va a pasar. Entonces, ¿cómo está también presente para nuevas generaciones sin envejecer el contenido y sin quedarse uno en lo mismo? Porque en el mundo digital, el que se queda dormido no tiene nada que hacer. ¿Cómo describirías a tu público? ¿Cómo es el público de YouTube, el de Facebook, el de Instagram, el de TikTok? El público de Instagram es un público que le gusta un contenido curado, es un público que le gusta un contenido rápido. El de María Clara. El de María Clara, sí. El mío. Y creo que en general lo que les voy a contar puede aplicar para cualquiera, porque yo siento que tengo muy definido el perfil de cada red. Entonces, Instagram es un contenido mucho más curado, es un contenido que quiere las cosas ya, ahora, inmediato, 5 tips, 5 cosas y nos acostumbramos mucho al tema de los hooks, ¿cierto? De todo es ya y todo es ahora y cómo vas a llamar mi atención, pero tiene que ser un contenido bonito, un contenido agradable, fotos curadas, hermosas, con buena iluminación. Gente que quiere información real, veraz y información que le esté aportando a su vida. TikTok, por el contrario, es un contenido que a nadie le importa, ni no es corto o largo, pero la gente quiere reírse, la gente quiere aprender con muchísimo humor y la gente no le importa cómo te ves, la gente no le importa cómo está el fondo, la gente quiere contenido real, quiere levantarse y verte a ti recién levantada, no que tú fingas, como muchas veces lo hacen en Instagram, que es que me levanto y me tomo un café, pero ya estás peinada, bañada y maquillada. No, en TikTok eso no te va a funcionar. En TikTok tú necesitas aparecer de verdad con la cara lavada. Y YouTube también es gente que quiere información, pero también conocer mucho de tu vida. Por eso funcionan tanto los blogs en YouTube. Contenido muy real, pero que tú estés mostrando sin tanta edición cómo es tu vida, que se oigan los sonidos, que tus chiquitos estén hablando por detrás y no tengas que sentarte a hacer una voz en off contando una historia, sino que la historia se cuente por sí misma. Hay una vez en un libro de Isabel Allende leí una frase que decía, las mejores fotos son las que nunca logran tomarse. Ajá. Y lo mismo pienso en los videos y demás. El hecho de ser tan pública, a veces no sientes que te pierdes un poco. Es mi dilema diario y siento que a veces se me llena la copa y ahí es cuando yo misma hablo con mis seguidores y les digo, yo necesito tomarme un break. Porque me pasa sobre todo cuando vamos de paseo. Porque yo aquí todo el día, por más de que esté en mi casa, porque trabajo desde acá, tengo esa fortuna de poder generar mi contenido desde acá, porque finalmente mi contenido son mis hijos, mi familia, mis flores, mis muebles, todo con lo que convivo. Pero cuando salgo de paseo, por ejemplo, sí hay muchas veces en que me cuestiono y yo digo, eso está muy difícil, porque yo quisiera de verdad tener vacaciones, más que me moleste a mí estar grabando y que yo sienta que por eso me lo pierdo, es como decir, tengo un descanso,
pero no tengo descanso desde hace 8 años, porque cuando salgo de vacaciones es cuando la gente más conectada está, porque quieren saber qué conociste, qué hiciste, qué fue lo diferente que te pasó, cómo llegaste, y hay mucho contenido por hacer, y yo no puedo perder la oportunidad de hacer ese contenido, porque pues finalmente es novedoso, es distinto, a la gente le interesa, y hay muchas personas que viajan a través de mis ojos. Entonces esa parte es la que me parece compleja, sentir que uno no tiene descanso y que quizás cuando de pronto otra persona estaría diciendo, oye, apaga mi celular, yo tengo que estar con el contenido pues más on en redes sociales que nunca. ¿Cómo funciona el equipo de María Clara? O sea, tú misma grabas, tú misma editas, ¿quién sube? ¿Cómo es ese tema? En 8 años que llevo trabajando como influenciadora he intentado diferentes estrategias. A veces he contratado equipos que vienen y me graban, que vienen y se encargan de editar y hacen todo, y para mí eso es lo más cómodo. Pero ¿saben qué? Me he dado cuenta también que cuando pasa eso se pierde mucho la inmediatez. Yo cuento mucho las historias reales y yo no puedo sentarme a programar mi contenido salvo que sea algo muy educativo que yo pueda planear y que sea atemporal, en donde yo diga, por ejemplo, es que voy a contar 5 tips para no pegarle a tus hijos, para no regañar a tus hijos, 5 recetas para ese tipo de contenido. Yo lo puedo programar, pero hay otro que me es imposible porque es lo que pasó en el día a día, y eso me estaba generando mayor estrés porque era como, contraté a alguien, pero yo no quería sacar eso hoy porque era más importante que a mi hijo justo se le cayó el diente ese día, o que ese llegó llorando porque lo molestó a un niño en la ruta, qué sé yo. Entonces siento que pierdo mucho la realidad, y cuando no hace contenido tan curado, también me he dado cuenta, tan producido, la gente se da cuenta cuando hay una cámara, cuando hay una luz, cuando todo está pensado y el movimiento de pelo está cuadrado. La gente ya se aburre de eso, y la gente quiere de verdad el contenido más real. Y por ejemplo en Instagram, que todavía te exige la comunidad que se vea lindo, igual ellos no son bobos, como digo yo. Ellos saben cuando hay un contenido muy planeado, que es muy comercial o que está muy hecho, y eso inmediatamente desconecta de la realidad, porque si algo está pasando hoy en día en redes es que la gente ya no quiere ver tanta producción, la gente quiere ver tu realidad. Hoy en día hay un fenómeno, y es que los mismos medios de comunicación están compitiendo con los creadores de contenido. Entonces la gente dice, ¿veo un medio de comunicación o veo un creador de contenido? ¿Para dónde crees tú que va el periodismo en Colombia? Pues yo creo que va a tener que, Meli, entender que ese contenido la gente lo está buscando, el contenido más real, y yo nunca creo que vaya a reemplazar una cosa a la otra, porque una cosa es decir una noticia que está pasando en este momento con la veracidad que asumo yo que tiene un periodista como tú, que me va a contar las cosas como son y no basado en una opinión. Entonces creo que hay que reemplazar dos cosas. Hoy en día se está viendo mucho en TikTok efectivamente esa persona que te está contando la noticia pero con su opinión, y otra cosa es la noticia real. Entonces creo que jamás se va a reemplazar una a la otra, simplemente tú decides qué es lo que tú quieres ver. Tú quieres informarte, hacerte tu opinión, o tienes a alguien que le encanta su opinión y vas a seguir a esa persona. Lo que sí es cierto es que también en redes se está viendo la evolución de la noticia, ¿no? Cómo están mostrando las cosas hoy en día diferente. Porque ya yo quiero que en un minuto me cuenten qué fue lo que pasó, y no que me manden a mí a leer un artículo de 3 horas y quizás yo no tengo tiempo, porque esa también es una forma muy linda de enterar a la gente de lo que está pasando. Yo me aburro, te lo juro, por mi mismo trabajo en redes sociales, estar a veces metida tanto tiempo en una pantalla, y que yo para enterarme de una noticia tenga que ir a un clic de una página de un periódico para leer un artículo que a su hora hasta el final me está contando las cosas. Entonces que cuenten las cosas como son e inmediato como uno se quiere enterar. Hay otro tema, es el tema de la televisión. La gente hoy en día llega a la casa después del trabajo y se pone a ver Instagram, TikTok. ¿Cuál es el gran reto de la televisión? Tú que estuviste ahí, buscando entretener. Ay, no sé, mira, yo no te puedo ni siquiera decir, porque además soy la peor consumidora de televisión. O sea, te digo que ni siquiera tengo en la casa, Meli. ¿Sabes qué me parece complejo? El tema de los comerciales. Para mí como consumidora, cuando me siento a ver algo que quiero ver, yo digo, esto no tiene cómo competirle a las redes. ¿Por qué? Porque está el mismo contenido. Tú puedes ver ahí información, puedes ver novelas, porque la gente hoy en día se inventa novelas en redes sociales, puedes ver las noticias, puedes verlo todo, pero sin comerciales y viendo lo que tú quieras. Entonces sentarse uno a ver 3 minutos de comerciales versus 1 minuto que dura la emisión del noticiero o la emisión de tu novela favorita, yo no sé cómo van a poder competir. Realmente cambiar completamente el contenido creo que es lo único. Bueno, y el tema de la publicidad, ¿cómo te ha ido? Porque tú cada vez creces más, cada vez tienes más marcas que te buscan y te dicen, María Clara, ayúdame a validar este producto, pruébalo, ¿cómo te va? ¿Qué dice la gente? La gente se malacostumbró, porque es que, ¿sabes qué pasó? Yo creo que Instagram nació siendo, como les decía yo al principio, algo tan orgánico, como dicen hoy en día. Orgánico me refiero con que tú posteas algo que realmente te está pasando y ya. Y se malacostumbró a que eso era lo único que uno podía poner. Cuando la gente empieza a darse cuenta que tú metes publicidad, hay mucha gente que le da mal genio, y yo no entiendo por qué todavía. Porque al final es la única forma en la que el influenciador, o una de las pocas formas en que el influenciador puede obtener ingresos. Porque uno constantemente está botando contenido gratuito. Estoy hablando de influenciadores que ustedes sigan, que
que quizás les dan información de valor, que se capacitaron para contarles a ustedes algo. Pongan, para salirme del tema de la maternidad, ese influenciador que ustedes siguen que les enseña a editar videos, por ejemplo. Ese influenciador invirtió dinero en su capacitación, invierte su tiempo en hacer un video y editarlo para enseñarles a ustedes. Es contenido gratuito. Entonces no entiendo por qué la gente a veces se pega esas rayadas tan tenaces que yo les digo, vengan, es que el influenciador tiene que ganar de algún lado. Y esto tiene que dejar de ser una pelea a toda hora y entender que así como ustedes van y hacen el trabajo que sea que hagan y esperan recibir un ingreso, pues uno también. Aquí, y no veo cómo Instagram se vaya a monetizar de manera diferente que sea la publicidad. Ahora, ahí lo único es entender que el influenciador debe recibir un pago y puede ser ese entre muchos otros, pero también seguir a su influenciador de confianza, no empezar a seguir gente a la loca ni creerle a gente a la loca, porque si ustedes de verdad están siguiendo a alguien que un día les recomienda una marca de pañales y al día siguiente a la otra y al mes una tercera, pues ustedes se van a dar cuenta que a esta persona lo único que le importa es recibir plata de la marca en vez de comunicarles a ustedes cosas que sean de interés para ustedes. Entonces, alguien que les dé confianza, que ustedes sepan que el día de mañana no les va a vender a ustedes una cosa que no les funciona y que les genere a ustedes la credibilidad suficiente, pero de algo teníamos que vivir. No, de acuerdo, y algo importante y es entender que por eso no todo el mundo es María Clara Rodríguez, no todo el mundo es X o Y, o sea, cada uno tiene su apuesta de valor y si ese es el que uno quiere seguir, pues uno tiene que... Sí, y al final, así como si algún día tú contratas a alguien y no te gustó el trabajo, tú le dices, esto no me gustó, pues lo mismo haces con ese influenciador, no te gustó esto que está haciendo, no te gustó la marca, pasa el canal. Yo siempre le digo a la gente, pasa el canal. Y si eso no te suma por alguna razón, así como te suma cualquier tipo de contenido o esta publicidad, pues tú sigues y se acabó. Pero la gente a veces pega unas en peliculadas que es como que, ¿por qué estás trabajando tanto? Y yo les digo, imagínense yo llegar a mi vecino y decirle, ay no, o sea, usted sí ya deje de recibir tantas empresas para hacerle la contabilidad, porque es que esto me parece el colmo. No, uno va y le dice al vecino, ve, qué chévere que te está yendo bien, ¿sabes? Distinto, sí. Ay, María Clara, bueno, felices de haberte tenido acá. Creo que es una clase magistral de redes sociales. De verdad que ahí uno entiende el valor de tu crecimiento en redes y el juicio con el que lo has hecho. Me encanta que nos hayas compartido todo con esa espontaneidad tan tuya y de siempre. De verdad que gracias y un gusto para haber el medio haberte tenido acá. Pues gracias a ustedes y de verdad si le quieren apostar a esto, háganlo con toda la responsabilidad del mundo. De esto se puede vivir muy bien, pero hay que trabajarle muy duro y dejar de pensar que este es un trabajo fácil, porque si hay uno en el que uno esté a toda hora con el látigo y con el ojo juzgador, pues es este. Así que háganle sin miedo, pero con mucha responsabilidad y gracias, Megi. No, gracias a ti.